Bien, ahora vamos a ver algunas fórmulas que nos van a ayudar a resolver el trabajo práctico y el sistema de ventilación localizado. Entonces, dijimos que cada tramo que estemos estudiando va a estar compuesto por la sumatoria de tres pérdidas de carga, H1, H2 y H3, en donde H1 va a ser la pérdida de carga por conducto, en donde prima el flujo laminar y en donde tiene mucha injerencia en la fricción, H2, donde la pérdida de carga es por accesorios, en donde prima la turbulencia y hay un factor de pérdida que depende del tipo de accesorio, y H3, que es la pérdida de carga por campana, que va a estar en función del ángulo de apertura de la campana, y cuando no tengo campana, es decir, cuando ya estoy analizando tramos que están por arriba del tramo de campana, va a ser la pérdida de carga en el nudo. Esta pérdida de carga en el nudo es el valor de pérdida de carga que dijimos que íbamos a tomar cuando hacíamos las verificaciones del equilibrio estático de presión. Si se acuerdan, dijimos que cuando era menor al 5% verificaba. Y si verifica, entonces yo de los dos tramos que estoy comparando, tomo el valor mayor cuando transportamos particulado y el valor menor cuando transportamos vapores. Ese valor es el que va a ser H3 cuando estemos aguas arriba evaluando la pérdida de carga en los nudos. Bien, desglosemos entonces ahora la fórmula de H1, que es la pérdida de carga por conducto. Tenemos entonces que H1 va a ser igual a ¿quién? A la fricción multiplicada por la longitud. Entonces, tenemos la fricción en el tramo recto que corresponde y la longitud del tramo. La fricción va a ser igual para el tramo considerado y la longitud, si tengo accesorios en el medio, sumo todas las longitudes rectas que tenga. Eso es dato. Y las fricciones la tengo que obtener de un nomograma de 4 entradas que va a estar compuesto por 4 parámetros que son el caudal, la velocidad de conducto, el diámetro y la fricción. Yo entro con 2 parámetros y obtengo los otros 2. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar con los datos conocidos, que son el caudal y la velocidad de conducto que la adopto, y obtengo el diámetro y el dato de la fricción. ¿Por qué digo que conozco el caudal? Porque el caudal lo voy a calcular desde el inicio si conozco el tipo de campana que voy a utilizar y la velocidad de captura la adopto. En el caso de trabajo práctico, el valor del caudal ya lo tenemos de dato y no hay que calcularlo, así que ese es un dato junto con la velocidad de conducto que también la tienen que adoptar en función del contaminante. Entonces, la pérdida de carga por conducto la saco del nomograma obteniendo la fricción y ese valor de fricción lo multiplico por la longitud del tramo. Bien, el nomograma que mencionamos, que tiene 4 entradas, son 4 parámetros, está hecho para cuando tenemos un conducto con una rugosidad que es igual a 0,0005. Si la rugosidad del conducto tiene otro valor, entonces hay que hacer una corrección del valor de la fricción que encontramos en el nomograma. Esto se hace mediante otro gráfico y en ese gráfico se tiene que ingresar con el dato de la velocidad de conducto, que lo tenemos, la rugosidad, que también la tenemos, porque depende del conducto que estemos considerando, el diámetro, que también lo tenemos, y vamos a obtener el factor de corrección por rugosidad,
y ese factor es el que vamos a multiplicar en el cálculo de la pérdida de carga por longitud. La rugosidad como definición es el valor de la rugosidad más alta, la cresta, dividido el diámetro del conducto. Entonces, esta rugosidad es propia del conducto. Entonces, si yo tengo una rugosidad distinta a 0,0005, entonces hay que hacer una corrección. Si la rugosidad es igual a ese valor, entonces los valores que obtengo del nomograma son fijos y son esos. No hay que corregir nada porque ese nomograma está hecha para ese valor de rugosidad. Bien. Pérdida de carga por accesorios. H2. H2 va a ser igual a la sumatoria de los K. ¿Y qué son K? Son los factores de pérdida que vamos a obtener de los accesorios que haya que considerar en el tramo. Si tengo más de un codo o si tengo un codo y una unión, entonces voy a tener más de un factor de pérdida, más de un K. Ese K va a depender del tipo de accesorio y está tabulado en el módulo de ventilación que les mencioné anteriormente. Entonces, la sumatoria de esos K por o multiplicado por HC, y HC ¿qué va a ser? Es la energía cinética, que se puede obtener también de tabla o a través de la fórmula HC igual a velocidad de conducto al cuadrado dividido 16. Los factores de pérdida son factores que se deben a la geometría del accesorio y se encuentran, como dijimos, tabulados según ángulos o relaciones de radio y diámetro. Continuamos con la pérdida de carga por campana o en el nudo. Y dijimos que para la pérdida de carga H3 teníamos dos opciones. Una, si era una campana, que es al inicio de los tramos, y cuando ya avanzamos, los tramos van de nodo a nodo o de nudo a nudo, y entonces allí ya no hay más campana, y H3 pasa a ser H en el nudo anterior. Entonces, cuando se trata de la campana, H3 va a tener una fórmula y va a ser HC más HC por K. Entonces, vamos a tener HC con el valor que vimos anteriormente, que es la velocidad de conducto al cuadrado sobre 16, más HC por K, donde K es el factor de pérdida por geometría en la campana. Entonces aquí van a tener que adoptar un ángulo e ir al gráfico en donde hay dos curvas, una que corresponde a la campana rectangular y la otra a la campana circular, y colocar o identificar el ángulo que ustedes eligieron y cuál sería el K que corresponde en función del tipo de campana que se trate. Todos los gráficos están identificados en la guía de trabajos prácticos y van a tener que, como les mencioné anteriormente, adquirir el módulo de ventilación para poder acceder a los gráficos de los accesorios, tanto de campana como accesorios propiamente de cada tramo. Cuando se trata de un nudo, entonces la pérdida de carga, ¿qué va a ser? Va a ser la que viene aguas abajo de donde estoy analizando. Si se trata de ramales, se toma el mayor de las pérdidas de carga de los mismos. Dijimos que tomábamos el mayor si tenemos varios ramales, ¿sí? Para el caso de particulados, si solo tenemos vapores y gases, podemos tomar el menor. Pero como vamos a tener un proceso que va a emitir particulado y otro proceso que va a emitir gases, entonces vamos a tomar el mayor para garantizarnos que todo el sistema transporte bien todo el particulado.
Bien, y llegamos a la fórmula de potencia del ventilador. Una vez que fuimos avanzando tramo a tramo hasta la descarga del sistema, vamos a tener lo que vamos a denominar HT como pérdida de carga total de la instalación, que es la sumatoria de todas las pérdidas de carga. Si tenemos dos ramales que convergen a un mismo nodo, vamos a tomar el mayor, y así vamos sumando. Por otro lado, también los otros dos parámetros que intervienen en esta fórmula son el caudal de la instalación, Q, y la aceleración de la gravedad, G. Entonces, la potencia va a ser Q, que es el caudal total, por o multiplicado por la pérdida de carga total de la instalación, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Todo esto me va a dar en watts, y después tienen que hacer la conversión a caballo de vapor o HP con estos coeficientes. Bien, a continuación se ejemplificarán los cálculos para poder realizar el trabajo práctico.